Ahí está. Ya. Lo que vamos a hacer hoy día va a ser revisar el método de variación de parámetros para EOs de orden más grande que 2. O sea, en este caso vamos a hacer solo orden 3, pero el método que les voy a mostrar está generalizado para EOs de orden n. Así que no hay problemas con eso. Y uno hace más que nada con orden 3 porque después mucho huevo va a hacer con más EOs de mayor orden. ¿Sí? Ya, le viene con un pequeño repaso porque estamos todos volviendo al paro y nada, nadie quería volver a clase. Eso, ¿ya? No sé en qué quedaron con el control, porque creo que lo corrieron, pero no sé para cuándo, así que si alguien tiene alguna duda antes de partir, ¿no? Están callados. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a resolver ecuaciones de orden más grande que 2 con el método de variación de parámetros, ¿sí? El método de variación de parámetros, esa cuestión que vieron del Bronsquiano, sí, pero suena muy raro, pero acá vamos a hacer un resumen, ya, así que va a ser bien. De hecho, yo encuentro que no es tan complicado, así que por eso. De hecho, lo más complicado es como integrar funciones feitas, pero bueno, eso siempre lo pueden revisar en Wolfram, aprovechando que están en la casa. ¿Sí? Ya. Entonces, la primera pregunta es resolver la siguiente ecuación diferencial usando el método de variación de parámetros. ¿Sí? Estos son tercera derivada, segunda derivada, ¿sí? No son potencias. Ya. Entonces, vamos a hacer un repaso chiquitito de cómo se hacía esta cuestión. Ahí. Espérense, dame un segundito. Oh, no puedo mover esta cuestión. Espérense, denme un segundito. Oh, qué malo esta cuestión. Ya, tengo un problema acá. No sé si les tapo les tapo la pantalla o se ve bien. ¿Sí? ¿No? Sí se ve. ¿Sí? Ya, es que a mí me está tapando una cuestión, pero ya da lo mismo. Ya, entonces para hacer esto, vamos a hacer un repaso, ¿ya? ¿Sí? Entonces el método de variación de parámetros sirve para resolver este tipo de ecuaciones, ¿sí? Que ustedes tienen unos coeficientes acá, o sea, son una de orden n como lineal con respecto a la función y, pero tiene parámetros que pueden ser funciones, ¿sí? O sea, lo que uno hace usualmente es que estos sean parámetros constantes, ¿sí? O sea, coeficientes, perdón, no parámetros. Que son como funciones, a sub n-1x hasta a sub 0x, y con un lado no homogéneo, que puede ser cualquier función g. ¿Ya? O sea, es como la EDO más general que han visto hasta ahora, la EDO lineal, por lo menos. ¿Sí? Entonces ustedes lo que tienen son soluciones de esta forma, ¿sí? Una solución homogénea, es decir, cuando ustedes toman esto como cero, el lado derecho, y son soluciones de esta forma, ¿sí? O sea, uno supone que tiene una solución homogénea de esta forma, que es como combinaciones lineales de funciones que acá le pongo phi, ¿sí? Que no sé, pues en el caso que era coeficientes constantes, estas cuestiones eran exponenciales o seno y coseno, ¿sí? O sea, ustedes tienen formas de calcular estas soluciones, ¿sí? Y además suponemos que ha existido un intervalo AB tal que este Bronsquiano es distinto de cero. ¿Y que el Bronsquiano como general para el orden n? Es que usted agarra las funciones phi sub k, o sea, phi sub i, y las derivan para abajo hasta la derivada n-1, no hasta la derivada de n, y lo hacen con todas, y después calculan este determinante, ¿sí? Bueno, ustedes suponen que ese Bronsquiano es distinto de cero. Ahora, por ejemplo, para la EDO a coeficientes constantes, esta cuestión, como las exponenciales, todo eso eran como LI, por así decirlo, estas cuestiones eran distintas de cero. Entonces ustedes siempre lo tenían para a coeficientes constantes, ¿sí? Ahora, cuando son coeficientes que son funciones, ya no están simples, pero se puede suponer, ¿ya? Y ahora viene la parte más importante, que ustedes o sea, el método se basa en que ustedes tienen, las soluciones son de este tipo, ¿sí? Ahí, las soluciones son de este tipo, la solución particular. Son como ponderaciones, o sea, combinaciones de las funciones phi, de las mismas de la solución homogénea, solo que en vez de coeficientes constantes, o sea, de constantes, como el caso acá que eran C1 hasta Cn, son funciones, ¿sí? O sea, son U1, U2 hasta UN, ¿sí? Y obviamente el objetivo, o sea, lo que propone el método es una forma de obtener estas funciones UK, ¿ya? ¿Y cómo se hace? Ustedes, por ejemplo, para el método de variación de parámetros de orden 2, usted era como una formulita, era como el integral de una multiplicación de como la función g por algo,
¿sí? Pero el método de evaluación de parámetros por orden n es como, tiene una formulita con matrices, ¿sí? O sea, con determinantes. Y se lo voy a mostrar, ¿sí? Entonces, para esto lo que uno hace es considerar estos como determinantes que le ponen W sub k. ¿Y qué son esos determinantes? Es agarrar el Bronsquiano, pero en la késima columna reemplazar lo que tiene la columna del Bronsquiano por esta cuestión, ¿sí? Por una columna de puros ceros y al final g de x. Por ejemplo, en este caso, W sub 1 de x va a ser este determinante, pero en vez de que esta columna sea estos, van a ser puros ceros y en la última fila va a ser g de x, ¿sí? Después, teniendo estos determinantes W sub k, uno va a tener que U sub k va a ser esta cuestión, va a ser la integral del determinante W sub k dividido en el Bronsquiano. ¿Ya? ¿Alguien quedó con dudas de eso? Igual si no se le ocurre cómo les va a quedar más claro con el ejemplo, con los ejemplos que vamos a hacer, pero ¿alguien tiene dudas de esto? Si no, para seguir. ¿No? ¿Alguien? O que estoy igual revisando el chat, así que si les da la tabla hasta ahora pueden escribir en el chat. ¿Ya? Eh, no estoy seguro. ¿Kramer para qué? Como para... Ya ni me acuerdo que era Kramer, eso sí, como algo de lineal. Pero... ¿Como para calcular los determinantes o...? Ah, sí, o sea, sí. O sea, para calcular estos determinantes, ya sí. No me sabía el nombre, que ya yo le digo como subdeterminante, cosas así. Para calcular estos determinantes, lo usual es que uno haga el truquito ese que uno como que, por ejemplo, el determinante de esto uno lo puede escribir como este término por el determinante acá chiquito, menos este término, sí, como ese truquito para calcular determinantes más grandes, ¿sí? Así que les recomiendo revisar eso como calcula determinantes de tamaño 3, 4, ¿sí? Y en este caso es muy fácil, porque como tengo hartos ceros en una columna, me va a quedar que va a ser G, o sea, por el signo que va a tener esto, que va a ser como menos 1 a la n, creo, eh, por un subdeterminante más chiquitito, ¿sí? Lo vamos a hacer hoy día, así que si no les queda muy claro, les explico cómo sale. ¿Ya? Eso. ¿Nadie más tiene otras dudas? ¿No? Si no, para empezar el ejercicio. Ya. Entonces hagámoslo en este problema, ¿sí? Entonces, como vimos, lo primero que hay que hacer es resolver la ecuación homogénea, ¿sí? De esta EDO, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Muy fácil. O sea, ya lo tienen que tener bien practicado. Esto se hace con la ecuación característica, ¿sí? O el polinomio característico o cosas así, ¿sí? Entonces, el polinomio característico, ecuación característica de esta EDO, va a ser esta, ¿sí? O sea, lambda al cubo menos 3 lambda cuadrado por las como potencias de las derivadas, ¿sí? Menos 3 lambda cuadrado más 2 lambda igual a 0, ¿sí? Y si ustedes resuelven este polinomio, bueno, ustedes pueden primero factorizar por lambda, ¿sí? El típico truco, y les queda acá los ceros de esto van a ser 0 y los ceros de esta ecuación de orden 2, ¿sí? Que es una cuadrática, así que ahí ustedes hacen el típico truquito, menos b más menos, toda esa cuestión, ¿sí? Ahí. Ya. Entonces vamos a ver que los tres, ay, creo que me equivoqué, ¿no? Sí. Este era, dame un segundito. Sí, este era un 2. Qué lata. El lambda 2 es un 2, ¿ya? Nunca reviso estas cuestiones, siempre se me pasa algo, ¿sí? Entonces los ceros de esta ecuación característica van a ser lambda 1 igual a 0, lambda 2 igual a 2, no 0, y lambda 3 igual a 1, ¿sí? Entonces nuestra solución homogénea va a ser esta, ¿sí? No sé si se acuerdan. La solución homogénea entonces va a ser C1 por e a la 0x, o sea, 1, más C2 por e a la 2x, más C3 e a la x. Entonces, para seguir con la notación que teníamos en el resumen que les mostré, nuestras funciones phi van a ser phi1, la función 1, phi2, la función e a la 2x, y phi3 e a la x, ¿sí? Entonces, ¿se entendió cómo sacar la solución homogénea para EO, en este caso orden 3, cabrón? Disculpa, Dime. ¿puedes ir un poco más lento, por favor? Ya, perfecto. Sí, que el resumen estaba como apurado el resumen, que era como pura materia, pero sí, ahora voy más Gracias. lento. Ya, pero por lo menos esto se entendió. O sea, ahora voy a ir más lento. Pero
¿Se cachó lo de sacar la solución homogénea? Cabrón, ya, acá. Ya, entonces, como tenemos ahora nuestras funciones phi, calcular el Browniano es agarrar estas funciones y derivarlas para abajo, ¿sí? Entonces, hacemos eso. ¿Sí? El Browniano va a ser phi1, phi1', phi1, 2', phi2, phi2, 2', y lo mismo con phi3. Entonces, cuando ustedes hagan esto, les queda este determinante. Y ahora viene lo que preguntó el compañero ahí, como que era lo usual que uno hacía para calcular estos determinantes, y es lo que uno, no sé si se acuerdan del lineal, que uno decía que este determinante era lo mismo que el término de acá, o sea, 1 por el determinante acá chiquitito del cuadrado, ¿sí? Después uno decía menos este por uno como que tapaba las filas y las columnas de este y sacaste subdeterminante. ¿Se acuerdan de esa cuestión, cabros? No ¿No? mucho. Ya, pucha, no lo anoté en esto, pero le voy a subir un resumen en un curso de cómo, o sea, por lo menos los determinantes de orden 3 también tienen otra forma de calcularse, como con unos diamantes, uno dibujaba unas cuestiones más raras, pero les voy a subir cómo calcular estos determinantes, ¿ya? Lo que uno hace usualmente es, uno se imagina esta como matriz, imagínense una matriz, y uno se la imaginaba como si fuera un tablero de ajedrez, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque uno le ponía, acá este tenía un signo más, no sé si se acuerdan, signo más, signo menos, signo más, signo menos, signo más, signo menos, signo más, signo menos, signo más. Como un tablero de ajedrez. ¿Se acuerdan de esa cuestión? ¿Algo? No, pero sea lo que vale. Sí, pero o sea, lo que uno hacía era, sí, es bien complicada esta cuestión, pero a ver, déjenme ver si encuentro algo así rapidito para mostrarles, porque lo vamos a ocupar harto hoy día. ¿Eso no era por Sarus? Ah, No. a ver, es que no, de lineal me acuerdo así como cero, cero los nombres. A ver, déjenme buscarlo. ¿Cómo dijeron? ¿Salus? ¿Salus? Sarus. Sí, creo que es esa cuestión. A ver. Ya ahí lo voy a buscar, pero no recuerdo mucho cómo se llama. Pero lo que uno hace es como sacar subdeterminantes, ¿sí? Uno decía, por ejemplo, que el determinante de esta cuestión era el término de acá por el signo que tenía, en este caso más, como en el tablero ajedrez, y lo que uno hacía era tapar la fila y la columna de ese valor. Entonces uno tapa esta fila, la primera, o sea, esta columna, la primera columna, y uno tapa la primera fila y calcula el determinante como la matriz que queda, que sería esta, 2A, 2X, X, 4E, 2X, X. Entonces era 1 por el determinante de esto, después uno decía este por el signo que tiene, en este caso sería menos 0, olvídense que es un 0, ¿sí? Menos 0 y uno tapaba la fila y la columna y calculaba el determinante chiquitito, o sea, sería el determinante E2X, EX, 4E2X, EX, más este por su signo, que en este caso era más, como en el tablero de ajedrez, y uno hacía lo mismo, tapaba la fila y la columna y calculaba el determinante chiquitito. Ahí no sé si les quedó más claro, obviamente no, si pensé que lo habían visto en lineal, pero no sé si le hizo más sentido. ¿Sí? ¿No? Igual siempre pueden, o sea, siempre pueden hacer, no sé, pues, meterlo a MATLAB o meterlo a Wolfram y poner determinantes de cuestión nomás hacia la antigua. Pero normalmente la mayoría de los determinantes que vamos a sacar tienen puro cero en alguna columna o en alguna fila. Entonces uno siempre elige esa, como que para que se vayan casi todos los términos excepto justo el que no es cero. ¿Sí? Ya, entonces volvamos a esto. Entonces haciendo esa cuestión, como todos los términos eran cero, o sea, el resto de los términos, el determinante de esta cuestión va a ser 1 por el determinante acá chiquitito, ¿sí? Ay, no sé por qué. Este era un menos 2. Hoy estoy pésimo con el látex hoy día. Este era un menos 2, no menos 12, ya, para que no se asusten. Eh, ay, ni siquiera era menos 2, era un 2 nomás, perdón. Que no sé por qué me pasaron tantos esos términos. Pero entonces el determinante de esta cuestión va a ser el determinante 2E2X, EX, 4E2X y X. Y si uno calcula acá el determinante, bueno, es que esa cuestión de el cruzado menos el otro cruzado, les va a dar esto, ¿sí?
Y el Bronsquiano, si uno lo calcula, es esto. ¿Ya? Entonces ahora, teniendo el Bronsquiano, nos basta calcular los W sub K para obtener la solución particular. ¿Ya? ¿Y qué son los W sub K? Los W sub K son, por ejemplo, W sub 1 es agarrar la columna 1 y reemplazarla por eso que les mostré antes, que eran puros ceros, y en el último término uno reemplaza el lado no homogéneo, en este caso la función g, que es esta cuestión. Entonces W1 va a ser esto, W2 va a ser esto, y W3 va a ser esto. ¿Y cómo calculo estos determinantes? Se hace de la misma forma, como la columna tiene puros ceros, uno la deja por la última. En este caso va a tener un signo positivo, porque acá en el tablero de ajedrez es más, menos, y acá más. Entonces va a ser este, por ejemplo, W sub 1 va a ser este término por el determinante acá chiquitito, que queda acá en la esquina superior derecha, de 2 por 2. Y uno hace lo mismo para todos, ¿sí? Y si uno calcula eso, y van a tener signos distintos, porque por acá, en el tablero de ajedrez, por ejemplo, acá tiene signo menos, porque acá sería más, menos, ¿sí? Eso tienen que tener cuidado. Y entonces, calculando W1, W2 y W3, uno llega a esto, ¿sí? Entonces, estos son como como los subdeterminantes que les había mencionado. ¿Sí? Ya. Teniendo esta cuestión, ¿sí? El próximo paso, ¿cuál sería? ¿Alguien se la juega? Cuando ya teníamos el Bronsquiano y los W sub K. Si volvemos a lo que habíamos escrito, era calcular esto U sub K, ¿sí? Que son las funciones que acompañan, que son como los coeficientes que acompañan a las funciones que forman parte de la solución homogénea, ¿sí? Entonces, esto U sub K, la formulita que tienen es la integral de W sub K dividido en W en el Bronsquiano, ¿sí? Ahora, una cosa importante, cuando uno calcula estas integrales, uno no les pone la constante. Ya uno, ¿por qué no le pone la constante? ¿Qué ilegal la wea? Es porque al final, si uno le pone una constante a esta integral, o sea, uno resuelve la integral y le pone más una constante, cuando uno calcule la solución particular, acá el U1 va a ser el resultado que les dio la integral más una constante por phi1, ¿sí? Y ahí van a tener, cuando ustedes como desarrollen eso, les va a quedar que la solución particular va a ser estas cuestiones, o sea, los resultados de las integrales por los phi, más una constante por phi, y eso ya es parte de la solución homogénea, así que uno no la considera nomás, porque uno cuando escribe la solución como solución particular más solución homogénea, uno considera que como cuando uno suma como constantes por phi, esos son parte de la solución homogénea. Así que uno escribe estas integrales sin calcular, sin escribir más una constante, ¿ya? Eso era como para que no se confundieran, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que calcular estas integrales, pues, WK dividido en el Bronsquiano. Y ahora, ¿cómo calculo estas integrales? Con Wolfram. ¿No? Uno las reemplaza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 1 va a ser W1 dividido en el Bronsquiano. Acuérdense que el Bronsquiano era menos 2 e a la 13. Oye, esta cuestión quedó pero cursiadísima. Está todo al revés. Uy, qué lata. El Bronsquiano era menos 2 e a la 3x, ¿sí? Acá en este caso es sin un menos y acá este x va arriba. De verdad, esto lo texté ayer porque me acordé que tenía que hacer clases cuando se bajó el paro, así que, que no quedó muy bonito esto. Sí, pero lo va a arreglar todo. Pero estos son e a la 3x y este debería ser e a la 3x también. Este está bien, ¿ya? Ahora, si ustedes desarrollan estas integrales, son estas cuestiones, y ya, estas integrales son más calculables, ¿sí? O sea, integrales de exponenciales y de cosas cuadráticas tienen esta forma, ¿sí? Ahora, ¿cuál es de todas estas integrales la que ustedes encuentran que no sale al tiro? ¿Alguien la ve? Cabros. ¿Alguien? ¿No? ¿Salen todos al tiro? Tengo una duda. Dime. En la integral, ahí son los determinantes de esos bronsquianos, ¿cierto? Sí. El WK es como un determinante. Es un valor, sí, no es la matriz, es con el Ya, determinante. ¿Sí? ya. Muchas gracias. Ya, y bueno, la integral que yo encuentro que era pelúa era esta, como x cuadrado e a la menos x cuadrado e a la menos 2x, pero esa ustedes la pueden resolver por partes, ¿sí? Esta integral. Uy, no sé por qué hay tantos menos uno, es que como que se me
No sé, está... Pero sí en S-1. O esta cuestión la tengo que arreglar entera, perdón, cabrón. Pero lo importante es que esta integral se puede calcular porque ustedes lo que hacen es integrar por partes dos veces, ¿sí? Como la primera integración por parte, uno hace x cuadrado y a la menos x, y u igual a x cuadrado y de b e a la menos x de x. Y lo que uno hace ahí es que cuando integra por partes le bajo un grado al polinomio, ¿sí? Me queda du. Entonces ahí me queda x por e a la menos x. Y después, cuando uno tiene la integral de x por e a la menos x, ahí uno de nuevo puede integrar por partes y le baja el grado de nuevo al polinomio x y lo dejan en cero el grado. Entonces ahí les queda una integral de e a la menos x. ¿Sí? Pero eso no siento que sea lo importante hoy día, pero eso, sí, cuando ustedes tienen integrales del tipo x a la m por e a la x, se hacen así usualmente. Uno integra por partes para ir bajándole como el grado al polinomio. ¿Sí? Para los que se acuerdan como de diferencial, que uno hacía esas cosas. Entonces, bueno, estos fueron los U sub k que encontramos. O sea, U sub 1, U sub 2, U sub 3. Y después teniendo eso, teniendo los U, uno puede decir que la solución particular va a ser U sub 1 por phi 1, que era 1, más U sub 2 por phi 2, que era esto, más U sub 3 por phi 3, que era esto. Entonces la solución al final va a estar dada por la solución homogénea más la particular. ¿Sí? ¿Se cachó, cabrón? No encuentro que sea como tan complicado. Esto es pura matraca, ¿sí? Pero lo que me importa es que hayan cachado bien como el método con reemplazar las columnas y todo eso, ¿sí? ¿Se entendió o alguien tiene alguna duda de lo que se hizo? O escríbanme en el chat si quedó claro también, como para ver si sigo. G de X. G de X es esto. Cuando uno tenía una EDO del tipo así, que es la que tenemos, por ejemplo, acá, G de X va a ser esto, ¿sí? G de X es el lado no homogéneo de la ecuación, ¿sí? ¿Se cachó? Sí, y por eso en este caso dije G de X esta cuestión, ¿sí? Ya, va acá. Ya, ahora vamos a hacer otra para seguir practicando. Esta un poquito más peluda porque son integrales más feas con cotangente, ya ni me acuerdo, o sea, en un rato sale una cosecante y ya ni me acordaba que era una cosecante, así que eso. Creo que cosecante era uno partido en seno. Siempre me acordaba como que es el contrario al que uno cree porque tiene una C. Ya. Entonces tenemos esta misma ecuación, ¿sí? Y 3 más 4y' igual cotangente de 2x. Y lo mismo, o sea, el primer paso, calcular la solución homogénea. Entonces la ecuación característica está lambda cubo más 4 lambda igual 0. ¿Sí? Y esta se puede calcular, los ceros de estas son bien fáciles, porque uno puede factorizar por lambda y le queda lambda por lambda cuadrado más 4 igual 0. Y lambda cuadrado más 4, los ceros que tiene son imaginarios, pues son más o menos 2i. ¿Sí? Y el otro cero es el 0. Entonces, si se acuerdan, cuando yo resolví una ecuación homogénea y tenía valores, o sea, como valores característicos, por así decirlo, imaginarios, ¿sí? Lo que uno hacía era que uno decía que la función que formaba la solución homogénea era coseno de la parte imaginaria por x y seno de la parte imaginaria por x por una exponencial de la parte real. En este caso la parte real es 0. Así que la solución homogénea va a ser C1 por lambda igual 0, más C2 por coseno de 2x, más C3 por seno de 2x, por el valor propio, por así decirlo, imaginario. ¿Sí? Entonces en este caso ya no tenemos soluciones exponenciales, sí, también tenemos cosas trigonométricas. Entonces, las funciones phi en este caso van a ser phi1 igual 1, phi2 igual coseno 2x y phi3 igual seno 2x. ¿Sí? Entonces, teniendo esto, el bronsquiano se calcula así, o sea, derivamos para abajo y nos queda esto. Y como que estas cuestiones siempre van bonito porque siempre llegan a algo como seno cuadrado más coseno cuadrado y les da 1, ¿sí? Entonces, en este caso, como habíamos hecho antes, el determinante de esto va a ser el término acá arriba, como estos son 0, el término acá arriba por el determinante chiquitito acá, y este sería 8 seno cuadrado de 2x
más 8 coseno cuadrado de 2x, y eso es 8, ¿sí? Porque seno cuadrado más coseno cuadrado igual 1, ¿ya? Como que esto siempre va a pasar cuando tienen soluciones como trigonométricas, ¿sí? Ya. Entonces el browniano es, es bien facilito, una constante, ¿no? De distinto cero siempre. Entonces teniendo eso, podemos calcular W1, W2 y W3, ¿sí? Que en este caso era como les decía, la función g en este caso era cotangente de 2x. Entonces reemplazamos la columna acá, reemplazamos la columna acá, reemplazamos la columna acá, y calculamos estos determinantes de la misma forma. O sea, este por el determinante chiquitito este, menos este por el determinante al tapar esta fila y esta columna, y este por el determinante acá chiquitito. Entonces, haciendo ese cálculo, llegamos a estos 3 k, ¿sí? 2 cotangente de x, 2x, esta cuestión, y menos 2 coseno de x, ¿ya? Y obviamente acá podemos cachar que la cuestión va a ser un poquito más latera, porque cuando calculemos los UK voy a tener como integrales de cotangente, y ahí ya la cuestión se pone más rara, ¿sí? Pero como les dije, siempre pueden aplicar Wolfram o Símbola o cualquier solver de integrales y ahí pueden ayudarse para estudiar, cabrón. Entonces, calculamos 1, U2, U3 de la forma que lo habíamos hecho antes, o sea, U1 integral de W1 y del browniano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la expresión para U1 va a ser esta, ¿sí? O sea, integral de 2 cotangente de 2x dividido en 8. Y ahora si ustedes desarrollan esto, les va a quedar un cuarto coseno 2x dividido en seno 2x. Y no sé si se acuerdan, por lo menos, o sea, esta integral se puede hacer con un reemplazo al tiro, ¿sí? Ustedes dicen u igual seno 2x, y de u les va a quedar 2 coseno 2x de x. Entonces acá les quedó como, ustedes le ponen un 2 acá y acá dividen, o sea, multiplican y dividen por 2, y les va a quedar el de u acá arriba y acá el u acá abajo. Y ahí esa integral es sacable, o sea, la integral de 1 partido de u, y ese es el logaritmo, ¿ya? Entonces les va a quedar 1/8 logaritmo de u, y el u era seno 2x. Entonces está bien, era bien directa sacar esta por lo menos. Ahora la que viene no es para nada directa, ¿ya? Hola, disculpa, Dime. no entiendo los valores del Browskiano. De, Digo, los que están dentro de la matriz, de los tres Browskianos. de, Como por qué va variando el lugar donde está la cotangente de 2x. Fíjate que lo que hacía en cada uno es agarrar el browniano, o sea, tú tenías este vector que era 0, puro 0, y en el último componente el g de x. Entonces lo que varía es que yo W1 lo que hago es agarrar la primera columna del browniano y ahí reemplazar ese vector. Entonces ahí puse agarré el browniano y la primera columna reemplacé este vector, ¿sí? En W2 ahora hago lo mismo, pero en la segunda columna. Y en las otras columnas siguen siendo igual que el browniano. Pues, por ejemplo, acá te queda el 1, 0, 0, acá te queda el seno 2 coseno menos 4 seno 2x, acá. Pero en la segunda columna cambió, ¿cachai? Y en W3 así la misma cuestión, pero en la tercera columna. Y ¿cachai? Que te quedan diferentes funciones, pues. No son iguales estos términos. Porque te queda, por ejemplo, acá te queda un seno acá arriba, pero acá te quedó el coseno. Entonces, todos deberían, o sea, no siempre es así, pero deberían dar funciones distintas, ¿sí? Pero ¿se cachó ahí un poquito más? Sí, gracias. Ya, bacán. Sí, es como súper mecánica esta cuestión, como W1, ya agarro esa columna, la reemplazo y calculo. Y el cálculo es casi siempre el mismo, porque como tengo una columna de tantos ceros, al final solamente me va a preocupar el determinante más chico relacionado con este, ¿sí? Con el término que queda en la última fila, ¿sí? Ya, entonces, U1 ya lo escribimos. U2 es un poquito más feo, ¿sí? U2 va a ser esto, menos 2 cotangente o x, esta integral, ¿sí? Pero ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, cotangente era coseno partido en seno, así que me queda esta cuestión. Y típico cuando uno tenía cosenos cuadrados, como que podía intentar hacerlo con eso como el doble ángulo, pero no apaña mucho, porque ahí me aparecen como 4x, acá un 2x, como cosas bien feas. Pero si lo intento escribir todo con seno, puedo escribir coseno cuadrado como 1 menos seno cuadrado de 2x, y llego a esto. Y uno llega a, si uno desarrolla esta integral, o sea, separa las fracciones,
acá me queda cosecante de 2x, porque 1 partido en seno de x, y acá seno cuadrado y un seno me queda seno de 2x, ¿ya? Ahora, lo importante, acá viene la parte media complicada, que en este caso la integral de cosecante de 2x es este corcho, ¿ya? Y ahí les voy a mostrar cómo sale, ¿sí? Y bueno, la integral de seno de x esa es muy sacable, ¿sí? Es un medio coseno de x. Ahora, de menos seno de x. Ahora, para sacar esta integral, yo la wolframé porque de verdad no sabía cómo hacerla. Y el trucazo igual me dijo que se podía hacer con dos reemplazos. Sí, se podía hacer con el reemplazo, no sé si se acuerdan, típico, no lo puse en este caso, pero el reemplazo típico de como diferencial, que era como u igual tangente x medio. No sé si se acuerdan de ese reemplazo, que era como uno ahí ocupaba las propiedades de que secante cuadrado más 1 era tangente cuadrado, creo, no me acuerdo. Pero se ocupaba esos truquitos. No sé si recuerdan, la voy a escribir igual en el chat para que la puedan ver si no la dije muy bien. Sí, esta. No sé si alguien la recuerda. Era como bien específica. Ya, pero para resolver esa integral, lo que me dijo Wolfram fue, no, agarra esta cuestión y multiplícala por arriba y abajo por cotangente más cosecante. Y después como decir u igual cotangente más cosecante y justo da que ¿cómo se llama esto? Que de u va a ser esta cuestión de acá arriba, ¿sí? Acá era otro paréntesis. Que de u va a ser menos cosecante cuadrado, menos cotangente por cosecante de x, ¿sí? Acá había un paréntesis más. Y después, con ese reemplazo mágico que justo funcionó, llegó a que esta integral es más sacable, ¿sí? O sea, menos la integral de 1 partido en u, y esa es típica, logaritmo de u. Entonces ahí les queda menos logaritmo de u y u era esta cuestión. Entonces, pero sí, o sea, si resolviendo el control o cualquier cuestión llega a estas integrales, ustedes ya saben que tienen lugares para ver si salen más fáciles esas integrales, ¿sí? Pero supongo que no creo que les pongan integrales muy peludas, ¿ya? Pero eso. Entonces ahora solamente nos falta U3, pero U3 era bien facilito, era doble de 3 divisiones bronskianos y era justo coseno, así que nos dio esto, ¿sí? Y con esto, de la misma forma, ya teniendo U1, U2 y U3, podemos escribir la solución particular, y teniendo la solución particular, podemos escribir la solución general, ¿sí? Porque tenemos la homogénea. ¿Sí? ¿Se cachó, cabrón? ¿Entendieron el método? Si con estas dos preguntas ya lo cacharon, ya pueden ocupar variación de parámetros para dedos más grandes y cosas así. ¿Ya? ¿Pero alguien quedó con dudas? Porque ahora vamos a pasar a otro método de resolución que al final igual termina ocupando variación de parámetros, pero una ecuación bien interesante. Así que como que igual cambiamos de tema. Si alguien quiere preguntar algo. ¿No? Ya. Entonces pasemos a la próxima pregunta, ¿sí? Si vamos a terminar como una hora, así que está bacán. Ya. Ya, esta se llama la ecuación de Euler-Cauchy, ¿sí? Acá les puse, por ejemplo, el caso de tamaño de orden 3, pero de verdad esta ecuación tiene como una solución o sea, tiene un cambio de variable apañador para dedos de orden n. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener acá a n, x a la n, la derivada enésima de i, más a n-1, ¿sí? O sea, también sirve para este caso, pero el caso de orden 3 es como más pedagógico porque se puede hacer algo. O sea, podemos resolverlo y no nos vamos a demorar 10 años en hacerlo. Ya. Entonces, la ecuación es bien particular. ¿Por qué? Porque tiene, en este caso, no son coeficientes constantes, como ven. Tiene unos términos como polinomiales, ¿sí? Como potencias. Pero lo importante es que en la ecuación de Euler-Cauchy las potencias tienen que ver con la derivada. O sea, acá hay la derivada, o sea, acá está elevado al cubo, pero está la tercera derivada acá. Entonces, como que se correlacionan, ¿sí? Eso es muy importante para que todo funcione. Si no, no es la ecuación de Euler-Cauchy. O sea, no funciona el cambio de variable que les voy a mostrar. Entonces, bueno, el objetivo del problema es reducir este problema, o sea, reducir esta ecuación a una de dos de coeficientes constantes que sí sepamos resolver con todos los métodos, o sea, con ecuación característica y sacarle la solución homogénea. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque si tuviéramos la solución homogénea de esta cuestión, ¿sí? O sea, con el g igual 0,
ya estaríamos listos, porque podemos hacer variación de parámetros. O sea, variación de parámetros servía no solo para la EDO de coeficientes constantes, ¿sí? Servía cuando yo tenía una solución homogénea de este tipo, o sea, de tal forma, como suma de funciones, los phi, suma de los phi, y con eso se podía sacar la solución particular. Pero en este caso no sabemos cómo resolver esta ecuación homogénea. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, hagamos eso. Entonces, el cambio que nos proponen es un cambio del tipo x e a la t. ¿Y a qué se diferencia esto con la mayoría de los cambios que hemos hecho de variables? Es que ahora el cambio de variable que estamos haciendo no es un cambio sobre la función. O sea, no estamos diciendo u igual i cuadrado, ¿sí? En este caso lo estamos haciendo como sobre el tiempo. Y es bien raro el concepto. Es como, ahora el tiempo en vez de correr en forma como lineal, así como en forma lineal, ahora lo hace en forma exponencial, como que lo hace más rápido, no sé. Es como bien rara la cuestión, ¿sí? Entonces, ahora, como nuestra nueva variable es t, ahora queremos calcular cómo va a ser la derivada de y con respecto a t, ¿sí? Y eso cambia, di de t no va a ser igual a di de x, porque la variable t es como logaritmo de x, es como va más lento en este caso que x. Entonces no varían de la misma forma, ¿sí? ¿Y cómo puedo calcular esas derivadas ¿cómo se llama esto? Con regla de la cadena. Ya, pero la regla de la cadena que vamos a ocupar es la regla de la cadena chanta que ocupan los físicos. Ya, así que esa vamos a ocupar hoy día. Entonces el objetivo es mostrar que la derivada con respecto a x tiene esta forma, la segunda derivada con respecto a x tiene esta forma y la tercera tiene esta forma, ¿sí? Y después reemplazarla en la EDO y ver cómo nos queda. ¿Ya? Entonces, para hacer esto vamos a ocupar este truco físico que les dije, ¿sí? Como dividir diferenciales. Ahora, todo tiene sentido matemático, ¿sí? O sea, porque uno dice que si uno pasa multiplicando este término para acá, uno dice al final que si y es una función de t, o sea, y es una función de t, pero t es una función de x, por así decirlo, o sea, t es el logaritmo natural de x, uno puede como la derivada va a ser de y de x por dx de t, por la regla de la cadena, ¿sí? Por si se acuerdan. Pero uno siempre dice ya como dividiendo diferenciales, ¿sí? Por eso, por eso es como se ve chanta, pero en verdad tiene mucho sentido de verdad matemático, por regla de la cadena. ¿Ya? Ahora, lo vamos a ocupar así chanta nomás, pues, si al final tiene sentido. Entonces, ocupando esto, vamos a probar estas cosas. Por ejemplo, de y de x, lo vamos a escribir de y de t, de x de t, y vamos a ver qué cosas nos dan. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para la derivada de orden 1, de y de x, hice el truquito que dije. Y bueno, de x de t, x es e a la t. Así que de x de t va a ser la derivada de e a la t, y eso es e a la t. Y acá me queda de y de t, sin tocar. Entonces ahí me va a quedar que de y de x era e a la menos t de y de t. ¿Ya? Probé la primera cosita que queríamos probar. ¿Ya? ¿Se cachó esto? ¿Cómo para hacer lo otro? Que son un poquito más enredados. Cabros. O alguien, diga algo en el chat. Por favor. ¿No? Ya. Sigamos entonces, ¿no? Al tiro. Ya. Entonces, para la segunda derivada, lo que vamos a hacer es decir que la segunda derivada se va a poder escribir de verdad como la derivada con respecto a aquí de la primera derivada, ¿sí? Y eso es como para volver a ocupar las relaciones que ya tenemos. Ahora, teniendo esto, lo puedo escribir con el truquito físico y me queda así, ¿sí? Pero ahora I' tenía una forma con respecto a t, ¿sí? I' era de este tipo, o sea, con I' me refiero a di de x, ¿sí? Como la original. Entonces, de i de x, o i', en este caso era e a la menos t de i de t. Entonces me va a quedar la derivada de esta cuestión, ¿sí? Dividido en la derivada de x de t que ya conversamos que era e a la t. Entonces ahora cuando tengo esta derivada, lo que hago es hacer la regla de la multiplicación, ¿sí? O sea, derivada de esta, que es esta cuestión, por esta, más esta por la derivada de esta, que sería la segunda derivada con respecto al tiempo, ¿sí? A t, no a x.
Entonces, teniendo eso, llegué a esta relación para la segunda derivada, que es la que queríamos en este caso, que era esta. Sí. Porque acá yo factorizo por e a la menos t y me va a quedar e a la menos 2t por esta cuestión, por esto. Y ahora para la... Ah, sí, ahí está. Y ahora para la tercera es la misma matraca, o sea, es más enredado, pero es la misma. O sea, la tercera derivada la puedo escribir como la derivada con respecto a x de la segunda derivada. Y después repito el proceso, o sea, me queda lo mismo, el e a la t abajo, pero acá me queda la derivada con respecto al tiempo de y segunda que tenía esta forma. Entonces acá, para derivar esto, hago lo mismo, o sea, arreglo la multiplicación. Me queda la derivada de esta cuestión, de la izquierda, que es este, por el término acá, más este por la derivada de este con respecto al tiempo, que sería la tercera derivada de este con respecto al tiempo, menos la segunda derivada de este con respecto al tiempo. Entonces, desarrollando esos términos, o sea, juntando acá, factorizando por e a la menos 2t y haciendo todo ese corcho, ustedes van a llegar a esto, que es lo que queríamos probar. ¿Sí? ¿Se cachó esto, esta matraca? Sí, no estoy solo. De repente me da miedo como que se haya cerrado la clase y yo estoy haciendo clases solo, pero... Eso. Ya. Entonces, teniendo esto, el siguiente paso es mostrar que si va aplicando este cambio de variable, la ecuación 1, o sea, la ecuación de Euler-Cauchy que habíamos mostrado, se puede escribir como una ecuación de coeficientes constantes. Entonces, para esto, ¿qué es como lo importante de esto? Fíjense que estos términos botaban un e a la menos t, e a la menos 2t, e a la menos 3t. ¿Y qué es lo importante de eso? Que e a la menos t o e a la t era x. Entonces, e a la menos t es 1 partido en x, este es 1 partido en x cuadrado, y este es 1 partido en x cubo. Entonces, cuando ustedes la reemplacen acá, les va a quedar 1 partido en x por x, 1 partido en x cuadrado por x cuadrado, y 1 partido en x cubo por x cubo. Entonces se les van a ir todos esos términos, los términos que eran como los que les molestaban, que eran los coeficientes no constantes, ¿sí? Los coeficientes variables. Entonces, lo que les dije, recordando que x es e a la t, si reemplazamos esto en la ecuación, tenemos que la E2 es igual a la siguiente ecuación, ¿sí? Como que lo reemplazamos a la mala. Fíjense que el g lo tuve que haber pasado, era g de x, así que ahora es g de e a la t. Y acá, pues, acá se puede ver que estos términos se pitean, ¿sí? Los de acá, este se pitea este. Y entonces haciendo eso, llegamos a una ecuación de coeficientes constantes, porque me queda A3 por esto, que son puros coeficientes constantes con las derivadas, A2 por esto, más A1 por esto, más A0 por esto, igual a G, o sea, una ecuación a coeficientes constantes. ¿Sí? ¿Se cacha eso, cabrón? ¿No? ¿Sí? Ya. Entonces, haciendo eso, eh, eh, haciendo eso nos dicen, ya, volviendo bien atrás, en el primer ejercicio, ¿cómo está? Para el caso homogéneo, ya, volvamos bien atrás, sí, perdón por tirar tan para atrás la cuestión, pero ahí está. Porque si tú tenías, bueno, en este caso lambda 2, había dicho que lambda 2, esto después lo voy a arreglar y lo voy a subir. Lambda 2 era igual a 2, ¿sí? No igual a 0. Entonces, cuando tú tenés que los ceros de tu ecuación característica son, tú tenés los lambda, tu solución homogénea van a ser combinaciones lineales de las exponenciales lambda por x, ¿sí? Donde lambda era 0 de la ecuación característica. Entonces, en este caso va a ser C1 por e a la 0x, C2 por e a la 2, no 0, e a la 2x, más C3 por e a la x, ¿sí? Y después cuando yo tengo, ¿sí? Cuando tengo la solución escrita así, tiene la forma que había mencionado antes, como C1 por Φ1, C2 por Φ2, más C3 por Φ3. Ya va acá. Entonces, volviéndolo a la pregunta que estábamos. Bacán. Ya, era acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, esta ecuación tiene la forma de Euler-Cauchy, o sea, el x cubo acompaña
a la tercera derivada, el x cuadrado acompaña a la segunda derivada y no puedo ver la otra porque... A ver, dame un segundito para ver el enunciado. Ah, y el 3x que acompaña a la primera derivada, ¿sí? Ahora, lo importante es que no hay un término para la función sin derivar, pero ahí unos pueden tomar como a 0 igual 0, así que igual se puede hacer todo el desarrollo. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Acá. Entonces, haciendo eso, o sea, haciendo el cambio de variable, haciendo esta misma cuestión de acá, ¿sí? Reemplazando todos estos términos, o sea, se me dan esto, reemplazando a 3, a 2, a 1 y a 0, o sea, a 3 en este caso era, ¿cuánto debería ser? A 3 es 1, a 2 es 3, y a 1 es menos 3, y a 0 es 0, reemplazando esto acá, y haciendo este cambio para g de e de t, uno llega desarrollando la siguiente ecuación, ¿sí? Y esta ecuación es mucho más sacable, ¿no? O sea, por ejemplo, la podemos resolver con los métodos que hemos estado revisando, con variación de parámetros, ¿sí? Entonces, para resolver esta ecuación, lo mismo, pues, variación de parámetros, ¿yo qué hago primero? Sacar la ecuación, o sea, sacar la solución homogénea. Entonces, la solución homogénea tengo que calcularle la ecuación característica, que va a tener de ceros al 0, acá factorizo hago el suma por su diferencia, y me queda que los lambda son 0, 2 y menos 2. Así que las funciones phi van a ser estas. ¿Sí? Como lo mismo que le había mencionado antes el compañero sobre la primera pregunta. Entonces, teniendo esta cuestión, la solución homogénea va a ser dada por esta y el bronsquiano va a ser este. ¿Sí? Y en este caso el bronsquiano nos dio 16. ¿Sí? Es constante. Teniendo eso, calculamos los W1, W2 y W3, que lo hemos hecho hartas veces. Nos dieron estos términos. ¿Sí? Y después con eso podemos calcular U1, U2, U3, que era de la misma forma. O sea, W1 dividido en bronsquiano, W2 dividido en el bronsquiano, W3 dividido en el bronsquiano. Y ahora nos quedan puras en este caso nos quedarían integrales del tipo t por e a la t, pero esa ya la sabemos resolver. O sea, ya la mencioné cómo se hacía, que era integración por parte, y ustedes decían u igual t, db igual la exponencial, que ese como que no cambia mucho, y así el du le bajan el grado y se pitean ese término que acompaña la exponencial. ¿Sí? Entonces, teniendo esto, U1, U2, U3 son estas soluciones, y la solución particular, o sea, la solución va, si ustedes desarrollan, escriben la solución como solución homogénea más particular, y desarrollan, van a llegar a algo así, ¿sí? Pero ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros queremos la función y con respecto a x, ¿sí? No con respecto a t. Entonces hay que recordar que x era e a la t, ¿sí? Así que si ustedes reemplazan eso con x, por ejemplo, acá les va a quedar x cuadrado, acá x a la menos 2, acá les va a quedar x, y en este les va a quedar t, va a ser logaritmo natural de x, ¿sí? Ustedes hacen como la inversa, ¿ya? Y van a llegar entonces que la solución es de este tipo, ¿sí? Y es bien choro porque es como, entonces la solución de la ecuación de Euler-Cauchy son de este tipo, no son exponenciales, son como polinomios, ¿ya? Eso es como lo especial de esta cuestión, ¿sí? Ya cuando hacen este cambio ya no obtienen soluciones como exponenciales, sino polinomios. Y bueno, por esta cosa del logaritmo, que es de la parte no homogénea. Pero lo importante es que se puede sacar, por ejemplo, esto, es que cuando ustedes tengan una ecuación de Euler-Cauchy, lo otro que pueden hacer es intentar escribir la solución de la forma x a la m y encontrar el m que le sirve. Es como cuando ustedes, para encontrar solución a la EDO lineal, uno decía ya, las soluciones del tipo e a la algo t, y uno encontraba en ese algo. ¿Sí? Acá pueden hacer como la misma cuestión. ¿Ya? Pero eso es todo por hoy, cabrón. Así que, ¿tienen alguna duda de lo que hicimos hoy día? Era pura marraca hoy día. Bien, bien entretenido para partir la mañana. ¿Alguien? ¿No? Ya. Estamos con eso. Ya. Nada que con duda. Voy a pausar la grabación. ¿Sí? Ya. A ver cómo se está.